Bueno, el ejercicio 6, ¿me decías? Sí, profe. Dice, en el pentágono regular se prolongan los lados, bueno, el regular ABCD tiene esos vértices. Se prolongan lados y se intersecan en un punto que se llama F. Y pide plantear o calcular la amplitud, ¿no? A ver. Digo, para pensarlo, nada más. Tenemos un pentágono regular. Yo acá voy a dibujar un pentágono, pero para nada que es, qué sé yo, una construcción correcta, ¿sí? Es para pensarlo, nada más, porque de hecho el ejercicio no nos pide que lo construyamos. Si lo construimos mucho mejor, pero probablemente nos quite algo de tiempo. Entonces, dice que los vértices de ese pentágono son... Esperen que voy a cerrar cosas que tengo acá, así no estoy como pivoteando de una a la otra. A, B, C, D, E, y los que se prolongan son el AE y el CD. Lo voy a plantear así entonces. Denme un momento que admito. Yo tampoco. Entonces, ¿qué te voy a llevar a rumba? Bueno. Digo, vamos a ponerle las referencias, ¿sí? O voy a hacer así, de antemano, así también lo pueden ustedes. Hay dos lados que se prolongan, ¿sí? Prolongo uno de ellos. Digo, a como me quedó el dibujo, lo puedo prolongar, de hecho, en dos direcciones, ¿no? Para acá, prolongarlo significa mirar la recta que los contiene. Uno de ellos es el lado AE. Vamos a suponer que es este, ¿sí? Que acá pongo de referencia que esto se llama A y este vértice se llama el E. ¿Está bien? Evidentemente decía A, B, C, D, E. Entonces voy de forma consecutiva A, B, C, D, E. ¿Sí? El otro lado que se está prolongando acá es el CD. Entonces, para que se crucen en un punto común, la prolongación de CD no la puedo hacer para este lado, sino que la voy a tener que hacer para acá, de modo que se crucen en un punto común. ¿Sí? Supongamos ese punto común, no supongamos, sino que el ejercicio dice que este punto común se llama F. ¿Está bien? El esquema sería este de acá. Dice, con estos datos, lo que tenemos que hacer es calcular la amplitud del ángulo DFE. O sea, DFE me está pidiendo este ángulo. ¿Sí? ¿Cuánto mide este? ¿Se entiende? No sé, compañero, que lo habías preguntado si te habías guiado de forma similar o cómo lo habías pensado. No, yo pensé que el punto F era el ángulo central, por eso. Disculpe. Está bien. No, lo que pasa es que plantea que dice la prolongación de esos dos lados generan
otro punto que se llama F. Ok. Bueno. Vamos a completarlo. A ver qué podemos decir acá. Sabemos que si esto es regular, todos los ángulos internos, antes le habíamos llamado alfa, le pongo nombre a este solo porque todos miden lo mismo, ¿sí? Si yo quisiera el ángulo interno alfa, la fórmula que tenía como ángulo interno de un polígono regular es que, ¿qué habíamos dicho? Que la suma de los ángulos internos, que en este caso al haber n ángulos internos que son iguales, la suma va a ser n por alfa. Decía la fórmula, 180 grados por n menos 2. ¿No? La suma de los ángulos internos. Si yo quiero alfa, voy a tener que tomar esta n que está multiplicando acá y pasarla dividiendo. Uy, cualquiera puse. N paso dividiendo. Esta es la cuenta que me va a decir cuánto vale alfa, ¿no? En nuestro caso, a ver si lo pongo por acá. Habíamos dicho. Bueno, alfa, decía recién. El ángulo interno se calcula haciendo 180 grados por n menos 2. Todo eso dividido n, que es la cantidad de lados que tengo, ¿sí? En nuestro caso, que se trata de un pentágono, lo único que hay que hacer es reemplazar a n por la cantidad, 5, ¿sí? Esta cuenta es lo que nos va a dar cuánto mide el ángulo interno alfa. O sea, esto da 3. En definitiva sería 3 por 180 grados dividido 5. 108 grados. ¿Sí? Da esto. Se ve que la unidad se mantiene, ¿no? 108 grados. ¿Por qué quiero sacar el ángulo interno si no me lo pidieron? Porque fíjense que en el ejemplo que nosotros tenemos, el ángulo que sí me va a servir para calcular este es este de acá. ¿Y este cómo se llamaba, este ángulo? Que es la prolongación de un lado con el lado consecutivo del pentágono. ¿Ángulo interno? Es el externo. Este es beta y la propiedad que tiene con alfa es que... La suma de los dos de la 180. Que suman 180. Muy bien. Entonces también tenemos que... esto no lo queremos. Que alfa más beta valen 180. Alfa más beta como ángulo interno y ángulo externo del mismo polígono suman 180 grados. Acá, si ahora hacemos la observación de que esto nos había dado 108 grados, podemos tomar esto que está sumando y llevarlo restando para conseguir el ángulo externo. Tenemos que el ángulo externo da
72, ¿no? 72 grados. Y yo no me acostumbro a esto que dijimos a la mañana, que lo dijo una compañera de una manera certera y precisa, rápidamente, dijo, che, pero si querés el ángulo exterior, ¿por qué no calculás el ángulo central y ya está? Mucho más fácil, haces 360 grados dividido 5 y ya está. Y sí, ciertamente, el ángulo central de un pentágono son 72 grados. Mide lo mismo el ángulo exterior, ¿sí? Así que, bueno, conociendo esto y yendo a nuestro esquema, tenemos ahora el dato de que esto de acá mide 72 grados, ¿sí? Si este mide 72 grados, este también mide 72 grados porque es también ángulo externo del mismo pentágono. ¿Cómo calculo el que tiene vértice en F? Estamos en un triángulo, ¿no? La suma de los ángulos internos es igual a 180. 180, tenemos 72, 72, y el que necesitamos que tiene vértice en F. Ahí, de ahí va a salir. O sea, por estar en ese triángulo, 72 grados, que es uno de los ángulos, más el otro que es el otro ángulo, más el ángulo que tiene vértice en F, lo podemos simbolizar así. Da 180 grados, efectivamente. Y bueno, y de ahí sale fácil con esa ecuación. Esto da 144, ¿no? 26 tendría que valer. Ahí va. Sí. Esto está sumando, así que los retiramos de acá, lo pasamos restando y ya estamos. Aparece el 36 que mencionaba el compañero. ¿Vieron cómo decíamos a la mañana? Bueno, por ahí la tarea consiste en hacerse el dibujito, ¿eh? Si bien esto no es un dibujo formal, tampoco me lo pidieron. Si le damos una calificación artística, podríamos hasta calificarlo de porquería. Eso es una porquería, digamos. Pero me sirve para ubicar, ¿sí? Para ubicarme qué relaciones puedo plantear. Más o menos está bien. Igual el compañero que lo preguntaba decía que de antemano había considerado otra cosa, por eso no lo había podido completar. Bueno, voy a entonces admitir a las personas que están esperando. A ver. Compartió por pantalla, no me muestra nada. Sí, Luis, ¿no tenés micrófono, Luis? Sí, profe. Ah, genial. Sí, avisanos. Sí, está compartiendo pantalla. Yo a partir de preguntas que me habían respondido me doy cuenta que hay personas que la están viendo. ¿Será alguna cuestión así de tu conexión o...? Sí, creo que será algún problema de la internet. Profe, ¿esta clase queda grabada? Sí, la estamos grabando. Bueno, de hecho, justamente ahora tenía la intención de cambiar de dispositivo, de ir al celular, ¿sí? Para poder avanzar con la próxima parte.
Así que bueno, como hicimos antes, a la mañana también, yo me voy a desconectar de la computadora, así a ustedes como no les queda confundido el usuario o cuál de ellos tienen que mirar, ¿sí? Así que me salgo de acá y voy al celular. Bánquenme 13 segundos, nada más. Ahí se escucha, ¿no? Sí, profe. Gracias, Ezequiel. Bueno, buenísimo. Tengo acá con la hoja. Ahí estamos. Bueno, genial. Para lo que sería la clase, la segunda clase, digamos, que la que tenemos en el tramo, por ahí estaría bueno si... Ustedes tienen el libro, ¿no? Ahí a mano. ¿O no? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces voy a hacerlo así. Si no, para quienes no. Voy a salir de... Igual el celular ya quedó bien. Ahí volví a la computadora. Voy a presentar pantalla de acá. Igual decía que el celu quedó todo calibrado para dibujar después. Bueno, decía, ahí sí se ve la pantalla. Sí. Perfecto. La página 357 tenemos algunas consideraciones de los triángulos en general, ¿sí? Lo que aparece son, nada, en realidad observaciones que ya conocemos, el hecho de que hay ángulos internos, de que los lados los determinan dos vértices consecutivos, que bueno, que hay ángulos exteriores que se forman a partir de prolongaciones de los lados, etcétera, ¿sí? Después tenemos clasificaciones acá con respecto a los lados y a los ángulos. Cuando yo tengo un triángulo cuyos tres lados miden lo mismo, se llama equilátero. Si tengo dos lados midiendo igual y uno desigual, se llama isósceles. Y si los tres lados son desiguales, se llama escaleno. Esas son clasificaciones con respecto a las medidas de los lados. Si me detengo a pensar en las amplitudes de los ángulos, cuando tengo un triángulo con los tres ángulos agudos, voy a tener un triángulo acutángulo, si los tres son agudos. Si uno solo, y no puedo tener más, porque ya no cumpliría que la suma de 180 grados, si uno solo de los ángulos midiera 90 grados, fuera recto, el triángulo se llama rectángulo. Y si uno solo de los ángulos fuera obtuso, mayor de 90 grados y menor de 180, se llama obtusángulo, ¿sí? Tengo esas dos clasificaciones con respecto a los ángulos, con respecto a los lados. Después, la propiedad que en realidad ya venimos usando, que es que la suma mide 180 grados. Ahora podemos hacer un repasito de por qué es así.
Bueno, que la suma de un ángulo interno con uno externo siempre dan 180 grados. A partir de eso, bueno, también usamos el área del triángulo base por altura dividido 2. ¿Se acuerdan cuando calculamos área del polígono regular? Ese repaso me aparece lo que son los puntos notables. Sobre eso vamos a trabajar ahora en la hoja, digamos, ¿sí? En el celular, en mi caso. Entonces voy con el celular y me salgo de acá. Ahí he vuelto. Bueno. Cámara. Fachero. Bueno, y vamos a buscar página 359, el primer punto notable que aparece, el incentro. Prometí algo que no estoy cumpliendo. ¿Por qué? Miremos una muestra de por qué en un triángulo cualquiera la suma de los ángulos internos da siempre 180 grados. Es fácil de verlo. De paso podemos repasar este tema de buscar paralelas. Voy a dibujar un triángulo cualquiera, ¿sí? ¿Se ve ahora la hoja, lápiz, etcétera? Sí, profe. Bueno, bárbaro, gracias. Triángulo. Palunque. No, profe, está media cortada la parte de arriba de la hoja. Si la Sí, puede sí, no acercar. termino. Igual muestro esto, ¿eh? Está bien, está bien. Porque tengo un soporte acá, viste, que es medio molesto y no lo puedo acomodar mucho mejor. Pero, triangulito, nada más. Miremos que esto tiene tres ángulos, alfa, beta y gamma. ¿Está bien? Esto lo forman, qué sé yo, el vértice A, B y C, a su vez. Voy a hacer lo siguiente, por un vértice, voy a trazar una paralela a uno de los lados. Voy a buscar paralela a este lado, ¿sí? Entonces, la forma de hacerlo, forma geométrica de hacerlo, es, presento la escuadra acá, ¿sí? Hago coincidir con el lado del cual quiero paralela. Ahí, fíjense, esto veo que se ve. Pongo como base para la escuadra una regla u otra escuadra, es lo mismo, ¿sí? Entonces, yo posiciono firmemente la escuadra para dejar la inclinación del lado, ¿sí? Después le pongo una base, en mi caso es la regla, la hago coincidir correctamente, y ahora dejo bien fija la regla, ¿sí? La regla. Esto me da movilidad con la escuadra, es decir, yo me puedo trasladar a lo largo de la regla. Si ahora hago pasar por acá, esto va a ser una paralela a este lado, porque la regla me lo garantizó, que pase por el vértice opuesto. Esa es la que quiero, ¿sí? Como quiero esta, ya la encontré, ahora fijo la escuadra, saco la base, me olvido, trazo la paralela. Si en algún momento se me movió o algo por el estilo, arranco todo el proceso de nuevo, ¿sí? ¿Se ve entonces esto como paralelo con esto? Sí, profe. Sí, bien. Sí, no tengo mucha luz, pero puedo mejorar. Bien. Estos ángulos que quedan determinados por paralelas tienen nombres de alternos internos, alternos externos correspondientes, etcétera, que por ahí los recuerdan del
en algún momento de sus estudios anteriores. Más allá de esos nombres, lo que quiero que se vea es que este ángulo mide exactamente lo mismo que alfa. ¿Cómo puedo ver que mide lo mismo que alfa? Y es muy fácil, lo que determina la medida de un ángulo es la inclinación de sus lados. Yo sé que este lado está compartido, es decir, obviamente la inclinación de este lado va a ser lo mismo para este ángulo que para este, porque es la misma recta. Y también sé que la inclinación de este lado es igual a la inclinación de este lado, porque son paralelas, ¿sí? Eso me está diciendo que estos dos, que se llaman alternos internos, estos dos miden lo mismo. Así como alfa lo tengo replicado acá, acá tengo replicado beta, ¿sí? Se ve que efectivamente si yo sumo alfa más beta más gamma, que son los tres ángulos internos de ese triángulo, suman 180 grados. ¿Sí? Eso como propiedad de los triángulos es fundamental porque después lo usamos para sacar otros resultados consecuentes de eso. ¿Sí? Bueno. Gente, ustedes no se metan nunca a locutores, a programas de radio porque no van a andar bien. Bueno. Hay alguien en la sala de espera mientras que hacemos comentarios pavotes. Admitimos, ahí estamos. Bien. Ahora sí, página 359, 358, tengo el comienzo de lo que se llaman puntos notables, ¿sí? Vamos a ver primero qué tiene que ver con las bisectrices. Voy a dibujar también un triángulo arbitrario más o menos grande, ¿sí? De manera doméstica lo digo, pero que se vea, que acapare bastante la hoja. Oh. Bien, como dice ahí el apunte, lo que yo voy a buscar son bisectrices. A partir de esas bisectrices de los vértices A, B y C, bisectrices, ¿se acuerdan? Lo vimos esta mañana. Vamos a encontrar el punto notable que se llama incentro. Incentro. Bien, ¿qué es una bisectriz? Dijimos, una bisectriz se la traza a un ángulo, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es detenerme en estos ángulos, pensándolos, si se quiere, de forma aislada que los demás. Por ejemplo, a mí me queda a mano el ángulo que tiene vértice en C. Bueno, pienso en el C y me olvido del A y el B, ¿sí? Entonces, voy a trazar la bisectriz. Hago centro ahí, un compás mejor, así que no tengo excusas. Corto los dos lados, ¿sí? Voy a buscar haciendo centro en uno de esos lados. Trazo un nuevo arco y con la misma medida me voy a la intersección con el otro lado para ver en dónde cruza el arco anterior. Este punto en común, unido con C, me determina la primer bisectriz. ¿Se acuerdan, no? Lo estuvieron practicando recién. Profe, ponele que lo estuvimos practicando. Voy a admitir que hay alguien en la sala de espera.
si le invitamos a la siguiente bisectriz. Ahí vamos. Mazo. Sí, profe. Consejito anciano, acá. Líneas auxiliares, borrémoslas, ¿sí? Esto es la vida real, no usamos software. ¿Por qué? Porque cuando vaya a buscar la otra bisectriz, se me van a cruzar todos los arcos ahí que me ayudaron para esta. Y yo esta ya la tengo, ¿sí? Lo único que quiero es no borrar esa bisectriz, pero todo lo auxiliar, chau, lo saco, porque si no se me empiezan a mezclar todo en el dibujo, ¿sí? Ahí tenemos la bisectriz para C. Bueno, lo mismo tengo que hacer para B, ¿sí? Entonces, me olvido de A y de C, me concentro en B, trazo un arco, hago centro en donde cruzó uno de los lados, un nuevo arco, haciendo centro con la misma medida de compás, y el otro lado veo dónde se interseca, ¿sí? Se cruzó acá, uno estos dos, y encuentro la siguiente bisectriz. Ahora para B. Profe, le hago una pregunta. ¿El diámetro del compás lo elijo yo o tiene una medida específica? Sí, es una medida completamente arbitraria. Con esto de que, viste que habíamos argumentado que la bisectriz mantiene la misma distancia a un lado que el otro. Entonces, si vos tenés puntos de los dos lados y querés buscar algún otro punto que mantenga la misma distancia de ambos, basta con que abras tu compás en una medida que se va a cruzar con el otro lado para decir, bueno, este punto va a tener la misma medida acá que acá, ¿sí? Un poco esa es la idea. Así que la medida o la apertura del compás es arbitraria siempre y cuando alcancen a juntarse, por así decirlo, ¿sí? Ok, profe, gracias. No, por favor. Voy a borrar las líneas auxiliares y voy a ir a buscar la bisectriz que me está faltando, que es la de A, ¿no? Bueno, acá algo se puede ver ya, que es que estas dos bisectrices se cruzaron en un punto en común. Si todo anda bien, las tres bisectrices se tienen que cruzar en un punto común, o sea que esta tiene que ir a parar acá. Si yo fuera medio trucho, que soy trucho pero no tanto, podría unir A con este punto y ya tengo la otra, ¿sí? Pero no lo vamos a hacer así porque lo que queremos verificar es si este va a actuar como una especie de control respecto de si los otros dos están bien. Si no pasa por este punto, quiere decir que algo me equivoqué, ¿sí? Y como también les mencionaba esta mañana, ¿no? No es que va a pasar perfecto, va a pasar más o menos. ¿Mm? Pero bueno, ese más o menos hay que tratar de que sea con menos error que más, ¿sí? Entonces, nuevo arco, acá con cualquier tamaño, y después puedo mantener el mismo tamaño. Voy con uno nuevo desde uno de los lados, y desde el otro lado, con la misma apertura, veo dónde cruza el anterior, ¿sí? Ahí cruzó. Yo uno esto con A, debería pasar por el punto común. Y no está tan mal. Bien.
ese punto en donde confluyeron las tres bisectrices se llama incentro, ¿sí? Es uno de los 4 puntos notables que menciona el libro para los triángulos. ¿Alguna duda con eso? No. Bueno, este punto tiene la propiedad de que si yo hago centro en este punto... Profe, por ahora no. Genial. Y voy hasta uno de los lados, ¿sí? Supongamos que voy a tocar, ¿sí?, en un solo punto, en forma tangente a AB. Si es tangente a AB, también va a ser tangente a BC. Quedé medio corto. Ahí. Tangente a B, tangente a BC, tangente a AC. Yo engroso un poco el lápiz. Esto toca justito. Ustedes me podrán decir, sí, pero estás haciendo trampa, no te tocó. Exactamente, estoy haciendo trampa. O sea, esto es porque estoy dibujando, ¿sí? Algo de error vamos a tener. Idea que esos errores sean cada vez más chicos, ¿sí? Por eso hagan sus dibujos y compártanlos en los foros, mándenlos por mensajería. O sea, pongan ustedes críticamente con respecto a las construcciones, ¿sí? A que cada vez salgan de forma más aceptable. Más o menos, ¿se ve la idea? A mí se me sobresalió un poco, pero sí, salió, profe. Claro, bueno, pero va queriendo, o sea, no, por ahí no te quedó muy lejos. Bueno, de nuevo, es un poco de práctica, ¿eh? Mejorándolo. La realidad es esa. Lo que tenemos que tener, sí, es los pasos, ¿no? Cómo se forman, qué propiedades tienen y demás. Bueno, esto del incentro entonces lo busco con las bisectrices, ¿sí? Vamos a buscar el punto notable que corresponde a las mediatrices. Recuerden que bisectrices refieren a ángulos, mediatrices refieren a lados, a segmentos. Así que vamos a ejemplificar eso. De nuevo, las mediatrices me van a formar el circuncentro. Circuncentro. Vieron que antes hice un triángulo más o menos grande, de hecho, medio se transparenta, para el circuncentro voy a tomar un triángulo más chiquito, ¿sí? No tan grande, no que me use toda la hoja. Triángulo cualquiera, ¿eh? Vale decirlo. Pero cualquiera sean las medidas de estos triángulos, siempre van a tener un incentro, un circuncentro y los otros puntos notables. Bien, vamos a bautizarlo. ABC. ¿Sí? Para buscar el circuncentro yo necesito buscar mediatrices. Mediatrices. ¿A qué le busco una mediatriz? A un segmento, a un lado, ¿sí? Al lado AC, al lado BC, al lado AB. De forma separada. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, cuando busque la mediatriz para el lado AB, me olvido del lado BC y del lado AC. ¿Sí?
Me olvido, estoy pensando nada más que en el AB. Vamos a ese. Radio que sea un poco más de la mitad, ¿sí? Esto mide ya un poco más de la mitad que AB. Entonces, ahí trazo. Arco por acá y arco por acá. No lo voy a trazar muy fuerte porque después lo voy a tener que borrar. Con la misma medida me voy a hacer centro en A. Arco por acá y arco por acá. Se cruzaron ambos, los uno y ahí tengo la primer mediatriz. Bueno, ahí yo noto, ustedes probablemente no, pero noto que un cachitito le pifié. Vuelvo a decir, esos errores que tienen que ver con el lápiz está perdiendo un poco de punta, con ese tipo de cuestiones así más domésticas y no tanto conceptuales, después hace que los errores se agranden, ¿sí? Porque hay algo imperceptible acá, después se combina con otra cosa imperceptible, imperceptible, llega un momento que se ve. ¿Sí? Bueno, ahí tengo la primera mediatriz, no sé si se entiende, si tienen alguna duda. En realidad medio torpemente de mi parte, destaqué más la parte que no voy a necesitar de la que sí voy a necesitar. Yo voy a encontrar que las mediatrices se cruzan en un punto común. Va a quedar por acá. ¿Mm? Ahí. Bueno, buenísimo. Trabajé con AB. Tengo que ir con los otros dos. Voy con BC. ¿Sí? Hago centro en C. Me extiendo un poco más de la mitad. Un poco quiere decir que me puedo ir mucho también. Eso no me interesa. ¿Sí? De hecho, voy a abrirlo bastante así no ensucio el dibujo por acá. Un arco y otro arco. Y con la misma medida, no se abrió ni se cerró esto. Voy por acá y voy por acá. Fíjense que tengo donde se cruza, acá y acá. ¿Sí? Acá me quedó fuera el triángulo. No interesa, las mediatrices son rectas. Esto continúa en realidad. Lo que pasa es que yo lo corto en algún momento porque soy un ser finito. No soy un ser infinito. Entonces, 1 y ahí tengo la segunda mediatriz. ¿Sí? Díganme si hay dudas. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Sí, profe, se entiende por ahora. Bueno, este no me preocupa demasiado porque queda fuera del triángulo. Bien, y voy con la tercera para AC. No tiene mucha pinta de que esto cruce ahí, pero a veces la vista engaña. De nuevo, arco por acá y por acá. Misma medida, me voy a hacer centro en A. Digo, este punto y este de abajo. Pasó.
De casualidad, ¿eh? No, de casualidad no, pero de nuevo, no se flagelen si ven que tienen errores. Ahí tengo el punto común, ¿sí? Ese punto común se llama circuncentro. ¿Mm? Donde se cruzan las medianas. Que en todo triángulo las tres medianas tienen que cruzarse, ¿sí? Si no se cruzan quiere decir que algo en el dibujo le pifiamos. No es un problema de Euclides o de la geometría, sino que es un problema de nuestro dibujo. O de nuestro compás, o de nuestro... Hay que ir mejorándolo cada vez más. El incentro era el centro de la circunferencia que queda por dentro, inscripta, ¿sí? El circuncentro es el centro de una circunferencia que circunscribe, queda por afuera. Por eso les decía, no lo hagan muy grande el triángulo, ¿sí? Porque va a haber una circunferencia que lo va a rodear. Si yo lo hago muy grande, la circunferencia se me va de la hoja. Bueno, ahora no voy a la mitad del lado, sino que voy al vértice. Pasa por A, también va a pasar por B, también va a pasar por C. Circunferencia circunscripta. ¿Mm? Ahí está. Repaso varias veces para que se vea bien y porque me quedó bien también, solo por eso. Pero más o menos tiene que pasar cerquita. ¿Mm? No pasa exacto. Fíjense, en el ejemplo nuestro, o en el ejemplo mío, el circuncentro quedó ubicado, insisto, este punto de acá es el circuncentro, ¿sí? Quedó ubicado en el interior del triángulo. Ustedes tienen ahí en el libro, página 359, un ejemplo en donde el circuncentro se ubica por fuera del triángulo, pero de todas maneras, haciendo centro en ese punto, funciona perfectamente que es el centro de la circunferencia circunscripta, que circunscribe el triángulo. ¿Mm? Son las tres medianas, perdón, las tres mediatrices. ¿Mm? Bueno, ¿estamos bien? Sí, sí. Genial. Vamos con nuestro utilísima satelital, un par de ejemplos más, de puntos notables. Casi tiro la computadora por la escalera. Voy a hacer el ejemplo que aparece en el libro. Se podría hacer sobre un triángulo acutángulo, es decir, que tenga los tres ángulos agudos o incluso rectángulo. Pero lo voy a hacer sobre un obtusángulo. Uno de los ángulos es obtuso, es mayor de 90 grados y menor que 180, con la intención de, no sé, de ilustrar el ejemplo donde hay que mirar una cosita más, ¿sí? Triángulo obtuso. Lo único que me estoy ocupando es que esto mida más de 90 grados, ¿sí? Voy a tratar de destacarlo más o menos bien, lo que es el triángulo, así lo demás lo dejo como líneas auxiliares.
Bueno, bautizo ABC. Vamos a buscar el ortocentro por medio de las alturas. Y acá las palabras son reveladoras. ¿Vieron? Incentro tiene que ver con la circunferencia inscripta. Circuncentro con la circunferencia circunscripta. Ortocentro, la palabra orto, ustedes están pensando en ortogonalidad. En 90 grados están pensando. ¿Sí? Entonces, son alturas. ¿Sí? Una altura justamente es eso. ¿Qué es la altura, por ejemplo, de esto? Bueno, depende cuál sea la base, ¿no? Si ustedes me permiten, si esto es una casita y este es el piso, la altura la busco de forma perpendicular a la base, buscando el punto más alto. En este caso es el vértice opuesto. ¿Sí? Eso es la altura. Es una ortogonal a la base que va a buscar el vértice opuesto. En general, lo que se considera, se dice, qué sé yo, mi casa tiene una altura de 6 metros, no sé, no tengo idea. Estoy dando la longitud de este segmento, ¿sí? Pero geométricamente la altura es esta recta, la recta completa. ¿Sí? Eso es la altura. Esta medida se la utiliza como medida de altura, pero la altura es la recta perpendicular a la base que pasa por el vértice opuesto. ¿Mm? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Sí, profe. Bueno, genial. Ahora, si esta es la base, más o menos es directo buscar la altura. Si la base es esto, ahí no va a ser tan directo, porque si yo pongo mi regla por adentro de la casita, en ningún lugar encuentro el punto más alto, ¿sí? ¿Qué voy a tener que hacer ahí? Voy a tener que prolongar lado BC o CB. Es decir, tengo que mirar el piso completo, no dentro de la casa, nada más. Para medir la altura de este triangulito, de esta casita, me tengo que ir afuera de la casa. Por eso decía que el ejemplo sobre el triángulo obtusángulo es el que nos impone esto. ¿Sí? Ahora sí, voy con mi regla a medir acá. Tengo la recta que contiene a la altura. ¿Sí? Voy hasta el punto más alto. Vine apoyado sobre la escuadra, estoy de forma ortogonal, de forma perpendicular ya. De hecho, para que encuentre la otra altura, tengo que extenderlo. O sea, tengo que mirar toda la recta, altura. Y acá encuentro que se cruzó la altura ABC y la altura AB en este punto. ¿Sí? Esta extensión, de nuevo, no la voy a borrar del todo, pero sí le quiero bajar un poco el precio, ¿sí? Porque la altura es la perpendicular a eso. ¿Bien? Me falta la tercera altura, que si todo anda bien, debería pasar por este punto, ¿sí? Por el ortocentro. Tracé la altura de AB, tracé la altura de BC, digo esto, me falta la altura de AC, ¿sí? Mi base ahora es AC. Extiendo el piso porque está por fuera. Eso me va a permitir ser perpendicular. Voy al vértice opuesto. Cuando tengo la recta
al extenderla, puedo chequear o no, no sé, si pasa por el punto donde se cruzaron las otras dos. Y más o menos pasa. Este punto de acá, de nuevo, acá hay 90 grados, acá hay 90 grados, acá hay 90 grados, ¿sí? Son las tres alturas. Este punto donde confluyen las alturas se llama ortocentro. Nada, es otro de los puntos notables. Nos falta el cuarto punto notable, que es el baricentro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Va bien? Cuando ustedes lo hagan sobre un triángulo que sea con todos los ángulos agudos, acutángulo, el ortocentro les va a quedar ubicado adentro del triángulo. ¿Sí? Y si lo hicieran precisamente sobre un triángulo rectángulo, justamente, que tiene relación con la ortogonalidad, el ortocentro queda ubicado precisamente sobre el ángulo recto. ¿Sí? Si yo esto lo cierro, digamos, lo voy cerrando acá, la vertical va a confluir en este punto. Pero bueno, eso a medida que lo vayan dibujando se van a ir dando cuenta. Bueno, vamos con el último. Se llama baricentro. Y el modo de encontrarlo es por medio de las medianas. El baricentro y las medianas siempre van a quedar ubicadas dentro del triángulo. No va a pasar como en el caso anterior. ¿Sí? Busco un triángulo cualquiera. Lo voy a hacer grande. Total, el resultado del dibujo, el punto notable, me va a quedar adentro. Bueno, dije un triángulo cualquiera y se parece mucho a un triángulo rectángulo. Dudo que lo sea porque no lo medí de 90 grados, pero parece. No importa. Es en un triángulo cualquiera. Todos estos puntos se pueden hacer en un triángulo cualquiera. Bueno, tengo que buscar ahora las medianas. Pongamos que voy a buscar la mediana que corresponde al lado AB. Lo que tengo que hacer es ir a la mitad de la medida del lado AB y ir a buscar el vértice opuesto. Por ejemplo, en mi caso, nada más que de casualidad, el lado AB mide algo así como 17,4. Esto va a hacer que la mitad sea 8,7, ¿no? 8,7. Si yo no quisiera estar haciendo cuentitas, así como estoy haciendo, para encontrar el punto medio, ¿de qué otra manera puedo encontrar el punto medio del segmento? Sacando la mediatriz. Sacando la mediatriz, exactamente. Es más, eso sería lo mejor, ¿sí? Porque sería la no dependencia de algo que fabricó alguien y que por ahí está mal. Quedaría más exacto. Exactamente. Constructivamente se hace así, se hace con la mediatriz. Yo no lo hago con la mediatriz porque, primero, que cuesta más, o sea, lleva más pasos. Y segundo, que al hacer todos esos pasos intermedios, uno estropea mucho el dibujo porque va trazando arcos y demás, cosas que después no se necesita. Después lo único que se necesita es el punto medio. Entonces, para ejemplificarlo, lo hago midiendo, pero lo más correcto, como vos decís, sería usar la mediatriz. Así que bueno, si obtuve de algún modo ese punto medio, lo uno con el vértice opuesto, obtengo lo que se llama una mediana. La mediana, por más que parezca o que simile, lo que sea, no tiene por qué coincidir con una altura. Fíjense que acá ni a palos que hay 90 grados.
¿sí? Esto, una altura no es. Ni con una mediatriz, mucho menos. La mediatriz es perpendicular, ¿no? O sea, sería más o menos por acá. Así que nada que ver con esta. Ni tampoco es la bisectriz del ángulo. ¿Sí? Yo mido esto. La primera parte me mide 20, más o menos. La segunda parte me mide de 20 a 55. O sea, no lo dividió en dos partes iguales para nada. Es que no es ninguno de esos objetos. Es una mediana. ¿Sí? ¿Qué es una mediana? Del punto medio al vértice opuesto. Nada más. ¿Mm? Eso es una mediana. Bueno, las tres medianas, si todo anda bien, se tienen que cruzar en un punto común. ¿Mm? No va a andar bien porque no tengo ni con qué medir. A ver, voy a medir bien. 20 hasta acá. Y de acá tengo 8 milímetros más. O sea, 10,4 aprox. Acá agarro el compás y busco la mediatriz. No voy a tener que lidiar con esto que estoy lidiando ahora. Mediana para AC, voy a buscar el vértice opuesto B. Ahí tengo la segunda mediana. Si todo anda bien, cuando trace la mediana de este, tiene que pasar tiki por acá. ¿Mm? Ese es el baricentro. Punto medio, voy al vértice opuesto. Ahí está, pasa bastante bien. Lo miramos con amor. Este punto medio, este punto de confluencia, perdón, no es el punto medio, no sé por qué dije eso, es el baricentro. ¿Mm? La propiedad que tiene el baricentro es, si uno recortara este triangulito, cortamos por acá, ¿sí? Finísima satelital. Recorto todo por acá, tiqui tiqui, agarro un hilo, hago un agujerito acá, y lo paso por acá, esto va por atrás de mi triángulo recortado, y lo agarro, ¿sí? Lo agarro acá. Este punto, el baricentro, es el punto de equilibrio. O sea, si yo lo dejo colgando acá del hilito, el triángulo no se mueve porque tiene sus pesos equilibrados. Si yo lo giro, el triángulo se queda donde yo lo pongo, porque deja los pesos equilibrados el baricentro. Es una propiedad física. ¿Mm? Nada, como comentario nada más, porque cada uno de estos puntos, además de ser lugares geométricos, tienen distintas propiedades. ¿Sí? Bueno, esa es la propiedad de baricentro. ¿Alguna duda? ¿Una pregunta de la construcción y demás? Una buena pregunta sería, profe, ¿esto es una mano? Es un asco lo que hiciste. Bueno, sí. ¿Estamos bien? ¿Estamos? Por lo menos. Sí, profe. Yo creo que Sí. sí. Sí, profe. Bien. Sí, Genial. profe, sí. Bueno, 10 puntos entonces. Si no me equivoco, déjenme chusmear un poquito. No. Profe, ¿podría bajar un poquito más la hoja para que se vea toda la cámara? ¿Bajar así? No, así. Ahí está. Ahí está. Dale. Perdón. Sí, porque no tengo el arriba y abajo que ustedes ven. Ahí está. Bueno, bien. Vamos a seguir con el PDF, ¿sí? Yo me voy a salir del
Espérenme que me uno a la computadora. Así me voy del celu. Bueno, genial que... Ahí voy. Me acople y todo. Perfecto. Me voy del celu, ¿sí? Te saludo. Nos vemos. Voy a la compu. Ahora sí. Bueno. Esa es la parte de construcción, ¿sí? Me meto ahora con la pantalla de la compu. Ahí estamos. Bueno, teorema de Pitágoras. Imprescindible teorema de Pitágoras, ¿no? Conocidísimo por todos ustedes y lo que indica este teorema que aplica a un triángulo rectángulo, es decir, para que aplique el teorema de Pitágoras yo tengo que tener garantía de un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y lo que dice el teorema de Pitágoras es que en principio le voy a dar nombres a los lados, es decir, los dos lados que forman el ángulo de 90 grados, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama? Están ahí. Catetos. Catetos. Bien, y el que no forma el ángulo de 90 se llama hipotenusa, o el opuesto al ángulo recto. Se llama hipotenusa. Bueno, teorema de Pitágoras, cuadrado de la medida, digamos, de la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de las medidas de los catetos, ¿sí? Y esa manera rara de decirlo refiere a que no es lo mismo la suma de cuadrados que cuadrados de la suma, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo el teorema de Pitágoras que dice esto. Acá dice que h al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Esto no tiene nada que ver con a más b todo al cuadrado, ¿no? O sea, son muy diferentes. Acá tengo que resolver primero una suma y después un cuadrado. Acá tengo que resolver primero cuadrados y a sus resultados una suma. Teorema de Pitágoras dice esto, ninguna otra cosa, ¿sí? Si A y B son los catetos y H es la hipotenusa, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Bueno, eso permite hacer despejes y cosas que ya sabemos con respecto a las ecuaciones. Una utilidad inmediata que... Esto cuando quería entrar porque tenía 2 reuniones en Teams, se me complicó. Esta vocación, gente, de abrir reuniones, hay que hablarla, en terapia, digamos. No abran reuniones, pues se complica todo.
Es la de calcular distancias. O sea, nos va a servir para calcular distancias. Es esta observación que hay acá. Me lo copio. Vamos a poner un ejemplo. Espérenme que le reto un poquito a mi hija. Está con amiguita. Bueno, lo que dice esto es que si yo tengo un punto de coordenadas x1 coordenadas para los puntos x, y. Si tengo un punto, bueno, le pongo su índice es 1, el primer punto. Segundo punto lo pienso igual, pero con coordenadas 2. ¿Sí? Va a decir 2, acá va a decir 2. Esos son 2 puntos. Vamos a un ejemplo. Vamos al GeoGebra. A ver, voy de nuevo así no me pongo a borrar cositas. Vamos a elegir 2 puntos cualesquiera para hacer esta aplicación de distancia entre 2 puntos. Vamos a suponer un punto A con coordenadas fijas, obviamente, ¿sí? O sea, el punto A puede tener coordenadas -2, 4, por ejemplo. -2, 4, -2, 4. Punto A, ¿sí? Y dispongo de otro punto, el punto B, no sé, un punto por acá. Yo podría ser el 3 menos 1. Punto B. Si yo quiero calcular la distancia que tienen estos 2 puntos, lo que tengo que buscar es el segmento que une a los 2 puntos. Y la distancia entre los 2 puntos va a ser la medida de ese segmento. Si yo sé cuánto mide eso, voy a cambiar el punto porque me quedó de una manera muy regular, ¿sí? Ahora se van a dar cuenta por qué. No sé, lo voy a poner en el punto este. O este. 1 menos 1. Sino como que quedaba todo muy prolijo y después la vida no es tan prolija. Bueno, la idea es la siguiente. Si yo estos 2 puntos están asociados a un sistema de ejes cartesianos ortogonal por excelencia, es decir, acá hay 90 grados y en cada uno de estos puntos se lo determinó por medio de perpendiculares a los ejes, me puedo justamente construir de referencia. Fíjense que acá incluso me dice cuánto mide la calculadora. Me puedo poner de referencia a un triángulo rectángulo de esta forma. Vamos. Yo, por ejemplo, puedo bajar desde el punto A al punto B, pero de forma vertical a los ejes. ¿Sí? Por ejemplo, desde acá hasta acá. Y de acá ir desde también del punto A al punto B, pero de manera horizontal. Desde acá vengo hasta acá. Lo que me formé acá es un ángulo recto. Tengo un triángulo rectángulo. Fíjense que la medida que yo necesito, que es la medida del segmento AB, es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces, si yo conozco los catetos, voy a poder calcular la hipotenusa. ¿Sí? Y ya que estamos en este dibujo, ¿cuánto mide este cateto? Dos cosas, ¿no? ¿Cuánto mide y de qué manera podemos ver que mide lo que mide?
Se aceptan sugerencias. ¿Podría ser 3? Podría ser 3. ¿Cómo podemos calcular ese 3 que dice acá el compañero? ¿O por qué? Vamos con algo más primitivo. ¿Por qué el compañero está pensando que esto mide 3? ¿Qué referencias tiene para decir eso? Tiene referencia al eje. Sí, en definitiva, fíjense, o sea, para este punto, está claro que esto es desde el punto C al punto A, ¿no? Al punto B. Estoy viendo cuánto se desplaza horizontalmente, digamos. Acá estoy en altura 1, en la horizontal 1. Y acá estoy en altura menos 2. La diferencia, fíjense, entre 1 y menos 2 es justamente 1, 2, 3, ¿sí? Es la distancia que tengo entre las dos. Bueno, yo dije la diferencia es una resta. Si yo resto 1 menos menos 2, me queda el 3 que mide este segmento. La resta entre los dos, ¿sí? En realidad, si resto al revés, qué sé yo, si hago menos 2 menos 1, en lugar de darme 3 me queda menos 3, ¿sí? Pero tiene que ver con la longitud. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir, bueno, nosotros necesitamos un... No era esto. Necesitamos una medida de un segmento que se llama AB, ¿sí? Es la hipotenusa. Entonces digamos que vamos a tener que el cuadrado de AB al cuadrado, da el cuadrado de los catetos, ¿sí? Ahora, ¿cuánto mide el cateto horizontal? Decía recién, es la diferencia entre... Lo pongo de nuevo en pantalla. La X que corresponde a B y la X que corresponde a A. Porque la X que corresponde a A es la misma que corresponde a C, ¿sí? La resta entre los dos me da el 3 que tengo de distancia entre ellos. Entonces, tengo el x1 menos x2 al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque es un cateto, ¿sí? Y ahí entra en juego un poco lo que decía antes. Fíjense, si esta resta me daba 3, cuando yo lo eleve al cuadrado me va a dar 9, ¿no? Pero si esta resta me daba menos 3, porque yo la hice al revés, cuando la eleve al cuadrado me va a quedar menos 3 al cuadrado. Es exactamente lo mismo que antes, da 9, ¿sí? Entonces ahí tengo el cateto horizontal al cuadrado. Me falta el cateto vertical. Más la diferencia ahora no en X, sino en Y, ¿sí? 1 menos I2. Es decir, esto es ni más ni menos que el teorema de Pitágoras. ¿Qué pasa? Si yo quiero AB, la medida del segmento AB, basta con que este cuadrado que tengo afectando a AB lo lleve como... es una potencia, lo voy a llevar como raíz. Es decir, me va a quedar directamente AB, ¿sí? Ahora, cuando paso una potencia como raíz, ¿qué observación había que hacer? Fíjense que de esta manera llegamos a través del gráfico a la fórmula que dice ahí. Queda en módulo B. Queda en módulo, exactamente. O sea, acá quedaría el módulo de AB. Lo que pasa es que como AB está representando la medida de un segmento, esto tiene que ser un número positivo. Y el módulo de un positivo es el mismo número, ¿sí? Entonces, si uno quiere, podría hacer esa justificación y decir, esto me daba el módulo, bien, pero no importa, como AB es positivo, le calculo el módulo y me da el mismo resultado AB, ¿sí? Entonces, con esta cuenta
vamos a tener la medida de ese segmento, que en definitiva es la distancia a la que se encuentra el punto A del punto B. ¿Sí? Vamos a hacer la cuenta. En nuestro caso, A tiene coordenadas -2, 4 y B 1, -1. -2, 4 y 1, -1. Me voy con todo esto. -2, 4. B, 1 y -1. Me meto en la cuenta. Es esta de acá. Bueno, hago la resta entre los x. ¿Qué tengo? -2, -1. Problema. -2, -1. Me quedó -3. Pero -3 al cuadrado me va a dar lo mismo que 3 al cuadrado. Hice la resta entre los x. Acá dice, haga la resta entre los y. Bien, 4 menos -1. Escribo 4 menos -1. A ver qué nos da todo esto. Me meto a hacer cuentas. Acá me queda 4 menos -1 es 4 más 1. Esto da 5, ¿no? Resuelvo los cuadrados. -3 al cuadrado es -3 por -3. 5 al cuadrado es 25. Díganme si tienen cualquier duda. 34. Y la raíz de 34, que es 2 por 17, queda expresada así. Raíz de 34. ¿Qué puedo decir de esto? Que la raíz de 34, por lo menos yo que soy un simple mortal, es más chica que la raíz de 36. ¿Por qué digo la raíz de 36? Porque la raíz de 36 la conozco. Que da 6, ¿no? Y es más grande que la raíz de 25. O sea, es un número que está entre 5 y 6. Es un 5, algo. 8. Ahí va. Le voy a poner que es aproximadamente 5,8, confiando ahí en la cuenta que hizo el compañero. ¿Sí? Esa es la distancia que tengo desde el punto A al punto B. Decíamos que acá el GeoGebra la estaba dando. 5,83095, etc. Me tira un montón de valores, pero siempre van a ser insuficientes porque nuestro número es irracional. A veces en los exámenes se piden respuestas exactas y respuestas aproximadas. La exacta sería la raíz de 34, ¿sí? Y ahí tengo, si le dejo esto o le tiro algunos decimales más, lo que sea, es el valor aproximado. Pero para tener una idea de a qué distancia está un punto del otro, a veces tener esta versión es más cómoda, ¿no? O es más directa de leer. ¿Sí? ¿Todo bien? A mí me parece que este tema de calcular distancias lo pueden tener, diría, no sé, por fórmula, si se quiere. Se pueden acordar de esto, que es lo que dice el libro acá. O si hacen un esquema y dicen, bueno, acá me construye un triángulo rectángulo de referencia, van a poder ver bien cuáles son las medidas de los catetos, ¿sí? Aplican Pitágoras y eso les da la medida de la hipotenusa. O sea, no van a tener problema con eso. Me parece que en tren de no recordar tantas fórmulas, por ahí viene mejor.
¿De acuerdo? Sí, profe. Bien, ¿dudas? ¿No ninguna? ¿Sí? Por ahora no, profe. Ahora, ok. Así de barato me salen ustedes. Bueno, vamos a hacer por lo menos un último ejemplito más. Y bueno, hasta ahí van los temas de hoy. Les dejo como ejemplo, no sé, esto podría ser. Vamos a hacer el ejercicio C del punto 15. Bien. Pide el ejercicio hallar el valor en centímetros de AB en la siguiente figura, sabiendo que el ángulo que tiene vértice en B es de 90 grados, es recto. ¿Sí? Es decir, esto me está diciendo que si B es recto, el triángulo ABC es rectángulo en B y el ADB también es rectángulo en B. ¿Sí? Tengo algunas medidas y lo que me está pidiendo es la medida de AB, de lo que sería la altura de esto, ¿no? Obviamente, medida que no me da, ¿sí? Bueno, ¿qué puedo decir de AB? En el triángulo chiquitito, el triángulo ABC, ¿qué es un cateto o es hipotenusa AB? Hipotenusa. En el AB, Cateto. Un cateto. ¿y por qué es cateto y no es hipotenusa? Porque es un cateto, la hipotenusa es el opuesto al ángulo. Claro, porque el ángulo recto está ubicado acá, ¿sí? Y como AB está formando el ángulo recto, es un cateto. O no es hipotenusa porque la hipotenusa está enfrentado con el ángulo recto. Sí, bien. Bueno, perfecto, es un cateto AB. Si tuviéramos que formular el teorema de Pitágoras para el triángulo chiquitito, ¿cómo se formula? Uno de los catetos es AB, entonces escribo AB al cuadrado. ¿Y cómo sigo? Más BC al cuadrado es igual a AC al cuadrado. En razón la compañera, yo sigo lo que ella dijo, ¿ah? ¿Está bien? ¿No tendría que ser AB igual a BC más AC? No, porque AB es cateto, ¿sí? Ah, a ver. Acordate que los que van sumando son los catetos, justamente. Lo que por ahí completa la compañera con su sentencia es decir que el otro cateto es BC. Y es cierto, porque fíjate que el ángulo de 90 está formado por BC y por AB. Los dos que pusimos ahí sumando. El que está del otro lado es la hipotenusa, el que queda enfrentado con el ángulo de 90 grados. Excelente. Bien, este es el que nosotros necesitamos. Nos pidió AB. En realidad necesito AB solo, no AB cuadrado, pero esa es mi incógnita. ¿Qué conozco de acá? Y conozco AC, ¿sí? Este lo conozco. Vamos a reemplazarlo. El que no conozco es BC. Entonces, digamos, en esta incógnita, perdón, en esta ecuación, yo AC lo conozco, acá está,
mide 16 centímetros. Entonces escribo, en lugar de AC al cuadrado, escribo 16 centímetros al cuadrado. ¿Qué pasa? Me falta BC. Porque si no conozco ninguno de los dos, cuando despeje uno me va a quedar el otro, del otro lado, ¿sí? ¿De qué manera puedo conseguir BC? Haciendo BD menos CD. Se ve que BC es la diferencia, la compañía dice de BD de todo esto, sacándole CD, o DC es lo mismo, ¿sí? Es la diferencia entre los dos. ¿Por qué la diferencia? Y bueno, porque la suma de BC más CD me da todo BD, ¿sí? Yo le compro lo que dijo. Ella dijo que el que yo necesito, BC, lo voy a poner en negro total, no es incógnita. BC es la diferencia entre BD menos CD. Ella dijo esto, ¿no? Cosa muy buena porque yo CD lo conozco y BD también. O sea, este vale 18 centímetros y este vale 12 centímetros. Entonces de acá voy a poder sacar BC. Como 6 centímetros. Yo lo que había notado es que, qué sé yo, lo había visto así, ¿no? Había pensado que BD es igual a, desde B me voy hasta C y le agrego desde C hasta D. Y es cierto, ¿sí? Si ustedes lo ven acá, el recorrido desde B hasta D es recorrer desde B hasta C y desde C seguir hasta D. Obviamente esto es completamente equivalente a esto otro, ¿sí? La única diferencia es que este CD que estaba restando acá se pasó sumando, ¿sí? O este que está sumando, acá se pasó restando. Es lo mismo. Conociendo ahora que BC vale 6 centímetros, lo único que tengo que hacer es reemplazarlo acá, ¿sí? Me está quedando 6 centímetros, que no me olvido, va todo elevado al cuadrado siempre. Bueno, de acá es de donde vamos a poder completar nuestra cuenta, que no es más que una ecuación. Hacemos, bueno, vamos a hacer cuentitas. Estos son 36 centímetros cuadrados. Si hacemos 16 centímetros al cuadrado, dale, al cuadrado, pues le voy a poner igual, 2,56. Resuelvo. Una observación chiquitita acá. Tengo que resolver esta cuentita. Pregunta filosófica. Entre los centímetros y el 6, ¿qué operación tengo? Un por. Un por. Cuando no hay nada, hay un por. Sí. Pregunta filosófica 2. ¿La potencia distribuye en la multiplicación? Sí. Sí. Distribuye. Muy bien. Es decir, esto yo lo puedo pensar como 6 al cuadrado por centímetro cuadrado, ¿no? Si resuelvo, hago 6 por 6, me da 36, pero me dio centímetros cuadrados. La relación de Pitágoras es una relación de áreas, justamente, porque son unidades al cuadrado. 36 centímetros cuadrados. El tratamiento que le damos a las unidades es el mismo que le damos a los números. 36 centímetros cuadrados.
Este nos dio 256 centímetros cuadrados. Y de acá resuelvo de nuevo. Agarro esto que está sumando, me lo robo, lo paso restando. Fíjense, interesante acá. Arrobo la cuenta. Y al cálculo auxiliar. Esto es lo mismo que esto otro. ¿Por qué digo es lo mismo? Porque a la unidad le doy el mismo tratamiento que a los números. Si yo lo tenía en los dos términos, lo puedo sacar como factor común. O lo que es lo mismo, mantengo la igualdad de la propiedad distributiva. Si yo distribuyera acá, volvería lo mismo, ¿sí? ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo, la cuenta, si tenés unidades coincidentes, hacela entre los números nada más, ¿sí? Resolvé 256 menos 36 nada más. Y los centímetros al cuadrado que tienen ambos, dejalos al lado, ¿sí? Yo resuelvo acá, me da 220. ¿Qué cosa? Centímetros cuadrados, ¿sí? El paréntesis no me hace falta más. Me dio 220 centímetros cuadrados. Es decir, se pueden sumar o restar aquellos términos que sean semejantes, que me estén hablando de lo mismo. Entonces, volviendo, 220 centímetros al cuadrado. La unidad compartida, exactamente igual, ¿sí? Y de nuevo, como necesitábamos AB solo, el cuadrado lo vamos a escribir como una raíz en el otro miembro, recordando que acá aparecería el módulo, pero sabiendo que AB da un positivo, el módulo no tiene sentido, que le prestemos mucha atención, más que esa. Y acá de nuevo, es medio denso la aclaración todas las veces, pero la raíz también distribuye con la multiplicación, ¿sí? Yo esto lo puedo pensar como raíz de 220 por un lado y raíz de centímetros al cuadrado por el otro lado. La raíz de 220 veré qué hago, ¿sí? Pero la raíz de centímetros cuadrados, digo, me daría el módulo de centímetros, pero como esto no es negativo, me quedan centímetros, ¿sí? Es decir, va por separado, raíz a 220 y raíz a centímetros cuadrados. Bueno, la de centímetros cuadrados me quedó centímetros, ¿sí? Y después la raíz de 220. Y ahí le damos como el tratamiento como para recordar en matemática de números radicales. ¿Cómo hacíamos ahí? Factorizamos, ¿no? El 220, por ejemplo, lo puedo pensar. Pili, bajen la voz un poquito. Como 2 por 110, por ejemplo. O 2 por 55. 55 es un 5 por 11. Bueno, ahí me quedaron todos números primos. Si yo noto que tengo una raíz cuadrada, entonces voy a querer buscar potencias cuadradas. Es decir, el 2 por 2 es un 2 al cuadrado. Y por lo que dijimos antes, la raíz distribuye con respecto a la multiplicación. Yo puedo escribir esto así. Por separado. ¿Sí? En el primer factor está aplicado a un 2. Esto me daría el módulo de 2. Da 2. ¿Sí? Y en el segundo factor, que no tengo cuadrados, bueno, hago la cuenta. O sea, pongo todo en el mismo número, 5 por 11. Traté de sacar fuera de la raíz, pero no pude. Me queda así, 55, ¿sí? 2 raíces de 55.
ese resultado, que es el resultado de raíz de 220, lo puedo o dejar así. ¿Qué decir con esto? Esto había quedado en centímetros. O lo puedo dejar como raíz de 220, es lo mismo. Era un poco de práctica de números radicales. Lo importante es que esto queda en unidades de centímetros. Recuerden que ustedes tienen que calcular una longitud. No tiene sentido que digamos, bueno, son centímetros cuadrados o grados o nada, ¿sí? Son centímetros o metros o unidades de medición lineal. Profe, entonces para responder, digamos, en el examen, en el trabajo, lo que sea, tendría que hacer la separación 220, raíz de 220 y raíz de centímetros al cuadrado para cancelar el cuadrado. Vos lo podés hacer directamente. Si vos sabés que acá esto aplica a los centímetros y te saca fuera de la raíz, porque el cuadrado se fue con la raíz, lo haces directamente, no tenés que mostrar el paso ni nada por el estilo. A lo que voy es que en general cuando trabajemos acá en geometría, que vamos a usar unidades permanentemente, el tratamiento que le damos a las unidades es el mismo que a los números, ¿sí? Eso tal vez es lo que me justifica que esto se pueda escribir de esta forma. Pero después si vos querés mostrar esa justificación o no, eso ya es algo tuyo, digamos, ¿sí? Ok. Bueno, en general tienen que avanzar hasta eso, digamos, hasta los ejercicios de Pitágoras. Después viene cuadriláteros, que eso ya es clase que viene, ¿sí? En general van a poder establecer un triángulo rectángulo siempre y ahí poder aplicar el teorema de Pitágoras. Recuerden, es importante ubicar cuáles son catetos y cuáles son hipotenusa. Todo triángulo rectángulo. Bueno, yo no tengo nada más que agregarles. Martín se metió medio tarde, pero no sé si tienen alguna duda, la podemos ver.